mis queridos renderistas, bienvenidos aquí a Jacobsen 3D. En este vídeo les voy a dar algunas recomendaciones de cómo escoger un mapa HDRI para utilizar en vuestros renders realistas, ahí en vuestros proyectos. Hay algunas cositas que mucha gente no presta atención, pero que son muy importantes. En primer lugar, voy a entrar aquí, claro está, dentro de la página más conocida del mundo para descargar mapas HDRI, que es Polyhaven. Ya he hablado de esta página muchas y muchas veces y nos encanta esta página porque es gratuita, ¿no? Los renders que están por aquí. Esta gente vive básicamente de donaciones, aquí está para ayudarles. Y es siempre bueno reconocer el trabajo de la gente que lo hace aquí de forma gratuita y vive básicamente de donaciones. Mira, ¿qué tenemos que tener en cuenta dentro de un mapa HDRI para descargarlo? Vamos allá, voy a tomar uno cualquiera aquí de ejemplo. Por ejemplo, este mapa que está por aquí. Este mapa mismo, voy a entrar en él. Primera cosa que necesitas tener en cuenta con los mapas HDRI es si el mapa trae esta información. La cantidad de IVs, que son básicamente el rango, la cantidad de pases de exposición que tiene un mapa HDRI. Ya he hablado algunas veces, pero para los que no saben lo que es un mapa HDRI, básicamente es una imagen en 360 grados. Esta imagen es sacada con una cámara con muy buena calidad y el fotógrafo toma, en este caso, mira, 23 pases con 23 exposiciones distintas. O sea, él va abriendo, por ejemplo, el diafragma para entrar cada vez más luz, va desde lo más oscuro hasta lo más claro. 23 imágenes, mira, ahí está la información, se comprime todo eso en un archivo y nuestros programas, por ejemplo, nuestros motores de renders, como es el caso de V-Ray, es capaz de leer esta información de iluminación, de colores, en fin, toda la información que trae el render. Entonces, es importante que los mapas HDRI tengan una cierta cantidad, un cierto rango, porque si no tiene mucho rango dinámico o se no trae la información, es complicado saber hasta dónde puedes llegar a un mapa. Claro que puedes siempre a ojo hacer las cosas, pero si trae la información es mucho mejor. Y esas imágenes que tienen más rango dinámico te dan más posibilidades de, por ejemplo, aumentar o bajar la exposición, la iluminación, sin que se distorsione demasiado lo que sería el HDRI. Entonces, lo primero que miramos es la cantidad de IVs que tiene por aquí, que son los pases. Vamos aquí más abajo. De hecho, voy a poner aquí en Outdoor y Naturaleza. No voy a tomar aquí otro ejemplo. Muy bien. Antes de tomar, una segunda cosa que nosotros debemos mirar es la sombra. Sí, la sombra. Los mapas HDRI son mucho más complicados de suavizar la sombra que, por ejemplo, el sol o otras luces artificiales. Porque aquí es la luz que hay. Si la luz es dura, esta luz es la que va a aparecer en tu render. Entonces, antes de descargar el mapa, observa, mira cómo están las sombras. Por eso están estas esferas aquí delante, exactamente para mostrar a nosotros cómo va a ser la sombra de estos HDRIs en nuestro proyecto. A veces pasa, ¿no?, que uno descarga, por ejemplo, este mapa y después ve que no hay ninguna sombra. ¿Y cómo hago para tener sombra? No se puede tener sombra con este mapa. Sí que hay una sombra, pero una sombra muy suave, muy difusa. Si necesito algo que tenga más sombra marcada, necesito ir, por ejemplo, a eso. Aquí, mira, una sombra más alargada. Es importante mirar eso antes de descargar el mapa. Es fundamental, sumamente importante. Entonces, este sería el segundo punto. El primero es el rango dinámico. Segundo lugar, es el tipo de sombra que estamos buscando para nuestro render, para nuestro proyecto. La tercera cosa que necesitas mirar es la distancia de los objetos que aparecen en el render. Me explico. Si estás haciendo un render, por ejemplo, de interior o de exterior, vamos poner exterior. Tienes ahí una casa, un exterior, y de repente necesitas un mapa para iluminar este proyecto. Mira, si tomas déjame buscar aquí. Si tomas, por ejemplo, si descargas este mapa, voy a dar un clic para que veas. Observa que los árboles están muy cercanos. ¿Sabe lo que va a pasar?
que quando pongas isso em la casa, em tu projeto, isso se vai quedar gigantesco, gigante, gigante, não? ¿Por quê? Porque a câmera ela estava baixa na hora de fazer o fotógrafo a foto, isso se vai quedar todo gigante. E, de momento, não temos como escalar muito os mapas. Em V-Ray 6 podemos ajustar um pouquinho a escala, pero escalar aún não podemos hacerlo. Então, se vas a poner isso para iluminar uma casa, por exemplo, um exterior, isso não é boa ideia. Ten em conta esse detalhe. Quanto mais lejos, por exemplo, por exemplo, para um exterior vai salir super bem. Bueno, se é um aberto como este, não? Porque tem que estar lejos os objetos e isso vai ser muito mais fácil para controlar. Então, essa terceira coisa que tienes que mirar, a distância del fondo, de las montañas, de los árboles, que não estén muito cercas, porque senão vai ser impossível, como este, por exemplo. Você vai ver super gigante, não? A quem não le ha passado? Quer poner um mapa, a iluminação está boa, mas está gigantesco, o que hago? Hay que cambiar o fundo em Photoshop, enfim. Há coisas que se pode fazer, pero podemos evitar simplesmente tomando mapas em que a foto não esteja tão cerca de los árboles. Outra coisa que recomendo é entrar aqui no 3D. Mira que aqui nesta página em Polyhaven, puedes entrar en lo que sería el 3D, tarda unos segundos en cargar, pero aquí es bueno entrar y mirar cómo es el mapa, porque a veces lo que estás viendo delante del mapa está interesante, pero lo que está detrás no. Y si tiene cosas que se va a reflejar, a lo mejor no te interesa este mapa. Entonces te recomiendo que cargues el mapa en 3D, entres en él y mira, y haz una rotación. Mira como está este mapa, gente. Es lo que decía, si pones aquí una casa, se va a ver estos árboles gigantescos. Mira, gigantescos. Si tuvieras que hacer aquí un render con una tienda de campaña pequeñita, de repente podría ser interesante. Pero, y otro problema, mira este sol como está. No hay forma de quitar estos halos de luz, este glare que está por aquí. Entonces hay que tener en cuenta esos pequeños detalles. Mira, bien explicado aqui para que descargues o mapa em condições, ¿vale? Que mais que podemos comentar sobre os mapas? Vou volver aqui ao princípio. Polyhaven, HDRI. Que os mapas, muita gente não lo sabe, pero estão por categorias. Sí, não tienes por que estar probando miles de mapas. Aqui estão mapas, por exemplo, de exteriores, mapas de interiores, mapas de estúdio, mapas noturnos, de natureza, mapas urbanos. Se necessitas, por exemplo, mapas de cidades, podes entrar aqui em urbano e mira, te vai aparecer casas e não tanta vegetação. Mira, casas. É mais de lo mesmo. Se vas a poner um exterior em uma cidade, há que prestar atenção que não esteja todo muito cerca, não? Outra coisa que a gente também me comenta sobre os mapas HDRI, se quando vou iluminar um mapa, um espaço de interior, se eu utilizo o mapa de interiores ou de exteriores? De exteriores. Sempre utilizamos mapas de exteriores para iluminar o interior. Quando utilizamos mapas de interiores? Quando vamos utilizar mapas de interiores? Quando vamos renderizar produtos, gente. Se tenho, por exemplo, que renderizar solo um sofá, então sim que vou descargar, por exemplo, um mapa como este, que me vai dar a iluminação do interior controlada sobre este sillón, este sofá, ou um mueble, ou qualquer coisa. Pero, se eu já tenho montado a estrutura, a arquitetura do interior, todo montado, já meu espaço, este mapa não me serve para iluminar, ¿vale? Isso é muito importante. Para isso necessito a luz que vem de afuera, por lo tanto necessito um mapa de exterior, não de interiores. E por último, gente, não menos importante, déjame volver aqui a los mapas HDRI. Há alguns mapas, como pode ser este, por exemplo, que põe aqui como solamente o cielo, puro cielo, que são mapas que não temos o que seria a parte de abaixo, o suelo. É solamente o que seria o cielo, ¿vale? El cielo. Para este tipo de mapa, que são interessantes, pero este tipo de mapa temos que ter em conta que necessitamos o entorno. Quizás hay por exemplo, no caso do V-Ray, utilizar um plano infinito, poner vegetação, construir o entorno e poner o cielo. Então, este tipo de mapa, dependendo de como lo vas a utilizar, pues não te vai servir, porque te vai trazer solo o cielo e não o entorno, os árboles, enfim, todo o que seja. Vale, presta atenção também en este tipo de mapa que pone pure sky,
muchos mapas comprados solamente viene el cielo y sepa que eso le va a costar más trabajo porque exactamente tienes que construir todo el entorno, ¿vale? Entonces, yo creo que con estas recomendaciones ya puedes descargar un mapa HDRI. Voy a, por último del todo, terminando, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta para descargar? Un mapa HDRI para hacer pruebas de renderización, vas a descargar en este formato que viene por defecto, 4K. Vale, puedes descargar tanto en HDR o EXR. Estos son apenas formatos de imágenes, ¿vale? No cambia nada, puedes cargar cualquiera de esos dos archivos. Normalmente usamos el que viene por defecto, pero el otro funciona perfectamente. Entonces, en la fase en que estás probando la iluminación, 4K te va a servir bien. Para un renderizado final, vamos a ver. Si el HDRI ha cuadrado perfectamente, el entorno ha quedado fantástico y dice, mi render final va a quedar con este entorno de HDRI, ahí tienes que volver para el render final, descargar una versión aquí en 16K para el final. No recomiendo 20, ¿eh? Con 16K ya es suficiente, más 16 ya es bastante, ¿eh? Hay algunas máquinas que tienen que llegar hasta 8K porque la memoria RAM se carga tanto que se apaga ahí el proyecto, ¿no? El programa se cierra. Pero 16K, si tienes memoria RAM suficiente, es maravilloso, que te va a dar bastante definición en el render, va a quedar muy bonito, ¿vale? Estas son mis recomendaciones para que descargues tus mapas HDRIs de calidad y que no pierdas tanto tiempo después probando y que no se ve bien. Si filtras ya con estas características, vas a ver que eso va a te dar menos problema. Mira, a mí me encanta leer vuestros comentarios. Entonces deja aquí en este vídeo tu comentario diciendo qué te ha parecido estas recomendaciones, qué otras cosas miras en un HDRI antes de descargarlos, si hay otras formas que consideras a la hora de descargar, ¿vale? Déjalo aquí en la descripción de este vídeo. Ah, una última cosita. Mira que hay un GPS por aquí. Algunos mapas en esta página te permiten abrir exactamente el lugar en donde se ha descargado este mapa para que veas cómo es el entorno del lugar y puede ser también ahí interesante, ¿vale? Gente, un fuerte abrazo y nos vemos en los próximos vídeos aquí en Jacobsen 3D. Chao.